Está, Querido doctor Leonardo Jorge Tomás, contador público nacional del Estudio Contable Leonardo Tomás y Asociados. Bienvenido nuevamente, es un placer tenerlo acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andan? Sergio, Horacio, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenido, doctor. Bien, doc. Te queríamos preguntar, porque se dio a conocer al principio de esta semana, los 10 ítems que le exige al gobierno de la Argentina el Fondo Monetario Internacional para arribar a un acuerdo. Y si esto no se produce, ¿qué podría pasar? Yo le voy a pedir a Sergio a ver que nos lea los dos primeros ítems que exigían de estos 10 puntos fundamentales. A ver. Bueno, el primero se relaciona con el desequilibrio macroeconómico y el país tiene importantes desajustes en materia fiscal y en materia monetaria que deben ser corregidos según el Fondo Monetario Internacional. El segundo se relaciona con la inflación. Creen que la persistente suba de los precios al consumidor debe ser atacada de raíz con instrumentos macroeconómicos, tales como se hace en el resto de los países del mundo. Estas serían dos de los 10. Dos de las primeras premisas. Esto es como una mesa de examen. Claro, lo mismo. no es para que vos... Explícanoslas. La situación es esta. Lo que estamos aprendiendo somos nosotros. Estamos en un año de vencimientos de deuda con el fondo, tanto 2021 como 2022 son montos importantes que debería desembolsar el gobierno. La situación actual impide claramente eso. Entonces, ante esa situación, lo que busca el gobierno es renegociar esa deuda y hacer el pago de los 45.000 millones de dólares a 10 años. Ante esto, el Fondo Monetario, obviamente, plantea una serie de exigencias, entre ellas las que menciona Sergio recién. El desequilibrio, tanto monetario como fiscal, lo venimos padeciendo hace años. En este caso, por ejemplo, la gran emisión que tuvo el gobierno durante el 2020, obligado por la pandemia y obligado al que no tener inversiones externas por no tener acuerdo con los acreedores, llevó a tener cerrada el grifo del ingreso de divisa. Eso provoca un desequilibrio macroeconómico importante, que se ve afectado también en la cotización del dólar y se ve afectado finalmente en lo que es la inflación. Sumado a esa inflación es la escasez de productos. Tenemos una pérdida del 10% del PBI de un año a otro, implica que hay menos productos en la oferta. Al menos productos en la oferta, obviamente eso encarece cada uno de esos bienes y termina aplicando una inflación como las que conocemos. Encarece lo que quedan de los bienes y escasean otros. Exacto, sí. La escasez provoca aumento de costos o de precios. Ese aumento de costo o de precios se ve volcado finalmente con unas tasas de inflación que son prácticamente únicas en el mundo o en muy pocos países. Dame otro de los ítems. Sí, el déficit fiscal, Horacio. Creen que la meta del presupuesto nacional no es ambiciosa. Hoy hablaba el doctor Tomás acerca de la caída del PBI, del 10%. El gobierno propone subir el PBI un 4,5%. Entonces el fondo por ahí dice que lo que debe hacer es un mayor esfuerzo, no solo del aumento de los recursos tributarios, sino también del gasto público. Bueno, esto viene de la mano con la demora en el acuerdo, es decir, el acuerdo que permitiría, si hay un acuerdo, habría que cumplir con estas metas, si hay un acuerdo finalmente con el fondo, habría que reducir ese déficit fiscal, que es gasto público, y mayor recaudación. No creo que estén dadas las condiciones hoy de la economía argentina para aplicar ninguna de las dos. Déficit fiscal en menor medida o de menor influencia implicaría un aumento de recaudación. No creo que ninguno, sobre todo el empresario pyme o el pequeño emprendedor, esté en condiciones de pagar mayor cantidad de impuestos. Y la reducción del gasto público viene de la mano de lo mismo, es decir, que el Estado se deje de hacer cargo de algunas de las cuestiones que hoy está atendiendo. ¿Eso qué va a dar lugar? A que se plantea que la demora en el acuerdo con el fondo es un tema político, es decir, esperar a las elecciones para posteriormente a ellas llegar al acuerdo y poder aplicar estas medidas. ¿Y aguanta o te puede el mercado pegar un sopapo y poner las normas de acuerdo a las variables que considera necesarias? En realidad porque no es la primera vez que uno dice, no, lo pateamos para adelante y después te ven una mega devaluación de sopapo y quedaste mirando el techo, ¿no? El problema más grave de la demora, vuelvo a insistir, acá hay un círculo virtuoso que no se ve, que es que la falta de acuerdo con el fondo impide el ingreso de divisa en forma genuina, a través de préstamos a largo plazo, con tasas bajas, caso Vice, caso Banco Mundial, para obra, infraestructura, para reactivar la economía. Hoy no hay crédito, si no hay crédito en la parte privada no hay inversión.
es una cuestión natural que se viene dando en este país hace años. Hemos naturalizado que ir a un banco a pedir un préstamo es para que no me lo den. Tengo casos de clientes que han gestionado préstamos a tasa del 60% anual. Una locura. Es imposible. Doctor, hablábamos del tema recaudatorio, del tema impositivo, ¿no? Vemos que en el país tenemos impuestos locales, provinciales, nacionales. Tienen la mayoría de las transacciones que se realizan, están, digamos, están determinadas por impuestos. Vemos que hay impuestos en la compra, para la venta, para la compra de alimentos. Los alimentos en general o cualquier insumo tiene impuestos. Entonces, este hecho de haber tantos impuestos hacen que se vuelva distorsiva la cuestión impositiva. ¿Este es un problema a analizar o es, digamos, normal que en un país como la Argentina esté inundada de impuestos? A ver, la carga tributaria que tiene este país y la presión tributaria que tiene este país es exagerada, pero va de la mano con lo que veníamos hablando. Si uno tiene un gasto público y un déficit fiscal alto, lo tiene que cubrir con ingresos, y la única forma de ingresos que tiene el Estado es a través de los impuestos. No está dado la situación para que se siga apretando el torniquete de forma tal de que los impuestos sean cada vez más influyentes en la vida económica de este país. El tema está que cómo se suple eso, digamos. Una pequeña muestra de que cuando hay un poquito de ingenio y de idea se suple el ingreso por impuestos mutando el mismo, es el caso del proyecto de impuesto a las ganancias con el piso a 150.000 pesos. Porque automáticamente esos 20.000, 30.000 pesos de retenciones de ganancias que para el Estado eran 40.000 millones de pesos al año, con creces se van a recuperar, porque eso va todo a consumo. Es decir, la gente que gana 150, 140, 120.000 pesos no tiene mucho margen de ahorro. Entonces, eso va a ir a consumo, va a ir a IVA. Entonces, se va a recaudar de otra forma y se va a suplir esa diferencia, digamos. Doc, querido, es un placer tenerlo de regreso. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está el estudio contable suyo? Estamos en Belgrano 545, un placer. A la tarde lo escucho, lo visito y lo tengo ahí. Estamos de corrida. ¿Está usted? ¿Están sus adláteres? Estamos todos. Estamos todos. De 8 a 17 estamos todos. Gracias, Doc, un abrazo grande. Hasta luego. Lo voy a hacer de manera muy Taxativa. personal, sí, porque no tengo más tiempo. Sí, buen día.